Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, el espacio de análisis, reflexión y propuesta para la toma de decisiones. Lo saluda Raúl Fraga, agradeciendo a las comunidades digitales que nos siguen a través de astele.tv y también a quienes nos ven a través del canal 169, la cadena H de Total Play. El día de hoy tenemos un espacio muy importante donde reflexionaremos sobre temas muy llamativos en la agenda de atención especial. Y nuestro primer invitado es el licenciado Jorge Salazar Villanueva, a quien agradecemos mucho. Trae toda una muy importante reflexión que será clave para los empresarios, para los hombres de negocios, desde el punto de vista del campo profesional de los abogados. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias, Gracias. Raúl Fraga Juárez, por invitarme a tan importante programa, la Agenda del Emprendedor, y pues es agradecido contigo de estar aquí para platicar y conversar respecto de estos temas. Excelente, tú eres todo un profesional que ha trabajado y de qué manera en campos que hoy son de atención especial para quienes arriesgan a través de sus negocios, sus inversiones, la posibilidad de generar crecimientos y empleos en México. Pero antes de esto, vale la pena que compartas cuál es el perfil profesional que caracteriza tu trayectoria. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como ya se dijo, mi nombre es Jorge Salazar Villanueva, soy abogado postulante en la materia civil, familiar y mercantil. Actualmente dentro de la especialidad en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Y pues bueno, tengo más de 10 años de experiencia en el litigio como tal, dentro de estas áreas, además de ser pues socio fundador de la firma Ruiz Sol y Salazar Asociados, firma de la cual pues me encargo de su dirección. Aparte tengo una empresa, una sociedad civil denominada Derecho en Corto, mediante la cual buscamos promover iniciativas de aprendizaje de la ciencia jurídica a través de cursos, diplomados. Tenemos un canal de YouTube y estamos en todas las redes sociales. Bueno, someramente ese soy yo. Que vaya, interesante la trayectoria. Ya habrá manera de que nos digas toda esta tarea que están haciendo, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En el terreno de las reformas, especialmente de lo que tiene que ver con los emprendedores, ¿cuál es el diagnóstico de entrada que nos compartes, licenciado? Pues bueno, traté de abocarme a reformas en materia mercantil. Cierto. En México a partir de 2008, 2018. Si bien es cierto, en el año de 2008 no existe como tal una reforma trascendental en materia mercantil, sí se sentaron ciertas bases, sobre todo en materia de apelación, con relación a igualar procedimientos de forma incipiente a partir de ese año, que se resuelven en otros países con la finalidad de homologar la forma en que se resuelven estos controversias de índole mercantil en el extranjero con nuestro derecho positivo mexicano, ¿no? Básicamente es eso. Y a raíz de ese año a la fecha se han venido suscitando una serie de reformas que van a traer eco, sobre todo en los empresarios, en las personas jurídico-colectivas, entiéndase sociedades mercantiles, ¿no? De esa guisa podemos advertir que pues ya van 10 años aproximadamente en donde se vienen instaurando procedimientos, sobre todo en materia de oralidad. Hay que recordar que la reforma estructural en materia de derecho penal, sobre todo de una manera muy puntual, en el año de 2008, vino a trastocar toda la ideología, la idiosincrasia, la forma de ver el derecho penal. Digo, que no vamos a hablar ahorita de esa situación, pero a raíz de esto pues se sentaron bases importantes y trascendentales en el mundo jurídico, sobre todo en materia procesal, a efecto de hacer procedimientos más ágiles, que sean más expeditos en aras de que la sociedad tenga mayor credibilidad respecto de los impartidores de justicia, ¿no? Por principio de cuentas, me gustaría hablar, ya entrando en materia con el tema que acabamos de citar, de quién o quiénes son realmente
para efectos legales o quienes se consideran como comerciantes a la luz de nuestro derecho positivo mexicano, haciendo la aclaración que el término empresa es un término más de economía, ¿no? Así es. Como jurista, como abogado, nosotros manejamos sociedades mercantiles, comerciantes, perdón. Entonces, en ese sentido, a la luz de nuestro derecho positivo mexicano, debe de entenderse al comerciante como aquella persona con capacidad legal que hace del comercio su actividad ordinaria. Sí. A las sociedades mercantiles, a las sociedades extranjeras incluso, o agencias o sucursales de estas que ejerzan dentro de nuestro país el comercio, entre otras, ¿no? Así las cosas, debemos entender que el comerciante, pues obviamente es quien realiza actos jurídicos de comercio. Cierto. Por acto de comercio debemos entender como aquella acción u omisión que tiene consecuencias de derecho y que se realiza de forma evolutiva, es decir, manejando la voluntad de la gente que la realiza. Y en materia de acto de comercio, el artículo 75, hay un artículo expreso que define cuáles se consideran como actos de comercio dentro de nuestra legislación mercantil. Entonces, básicamente, la diferenciación entre un acto jurídico en materia civil y en un acto jurídico en materia mercantil es la obtención de un lucro, la intención de obtener un lucro con la realización de esta acción o una especulación comercial. Bueno, poniendo ya en contexto, Sí. podríamos hablar que, como se sostuvo anteriormente, se han venido suscitando una serie de reformas, tanto en materia energética, en materia de educación y, por supuesto, en materia de derechos humanos, ¿no? Siendo nuestra materia a tratar, la materia mercantil, pues una materia que no se va a escapar de estas reformas. Basta recordar, por ejemplo, en el año de 2011, en materia de derechos humanos, esa reforma constitucional que devino del caso de Radilla Pacheco. Ajá. Sí. Entonces, en ese sentido, se empezaron a implementar juicios orales en nuestro país. Pero bueno, la gente comúnmente dice, bueno, es que es un procedimiento, un juicio oral, ¿no? Los procedimientos orales como tal tienen que ver con un sistema que no es nada nuevo, es un sistema que ya tiene muchos años, pero que en México ahorita están en boga y se trata de legislación de vanguardia a nivel internacional, ¿no? Para adecuarnos precisamente a esos sistemas internacionales de países con los que México tiene relaciones comerciales, ¿no? Que es muy importante. Ahorita tocaremos cuál es el trasfondo y el sentido prístino social y económico de la reforma como tal, más allá del enfoque estrictamente jurídico. Y ahí, licenciado Salazar, sería muy importante que nos compartieras cuál es tu reflexión sobre la cultura jurídica en México, la ciencia jurídica como el gran marco normativo para el caso específicamente orientado a los inversionistas. Claro está, sí, o sea, eso me gustaría aterrizarlo Por en supuesto. la parte de la conclusión. Me parece pero bien. bueno, entrando en materia con relación a la oralidad, a los juicios orales, bueno, pues nos preguntamos, ¿qué es la oralidad? ¿De qué va Sí. esto, no? Y pues hablamos de un sistema que busca que la impartición de justicia sea resuelta, o se resuelvan las controversias y se imparta la justicia a través de ciertos principios muy puntuales, por medio de los cuales se busca la eficacia y una mejor aplicación de la norma jurídica, Bien. atendiendo a los operadores del derecho, de la justicia, en el sentido de que estos mismos, entiéndase jueces, magistrados y quienes imparten la justicia en nuestro país, puedan tener un punto de vista más humano y puedan estar más de forma física e intelectual presentes al momento de que se desahogan las etapas de la secuela procesal, es decir, de todo el procedimiento. Bien. Y en ese sentido, pues por lógica elemental, si el juez está viendo a las partes y a través de sus sentidos tiene una mayor percepción de lo que está resolviendo al momento del dictado de la sentencia, pues va a ser una sentencia más apegada a derecho y más justa, ¿no? En ese Así es. sentido, esa es la ventaja de los procedimientos orales, ¿no? Entonces, con estos procedimientos se fomenta la transparencia, el juzgador preside las audiencias, los documentos de los juicios son públicos, se fomenta la oratoria,
muy importante, la retórica y la argumentación jurídica en el proceso. Esta es labor ya como un abogado, Sí. en donde pues nos tenemos que actualizar. El derecho como un constructo social va evolucionando, entonces al evolucionar la norma jurídica, tanto de fondo como de procedimiento, pues uno como perito en la materia, en este caso su servidor, abogado litigante, pues debemos de actualizarnos y enfocarnos más a entender cómo se van a dilucidar estos conflictos ya en el foro jurídico, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con la oralidad a grandes rasgos, y la oralidad mercantil posee ciertos principios. Importante. ¿Y cuáles son las instituciones, acaso universidades públicas, privadas, o acaso a través de empresas de consultoría y asesoría que están construyendo, aportando en esta nueva cultura jurídica en México? Bueno, pues básicamente la mayor parte, el grueso de las universidades ya están, incluso hasta nivel de especialización, Ah, qué bien. sustentando estos, entiéndase primero cursos, talleres, cursos de actualización, diplomados, pero ya como especialización en materia de oralidad. Y bueno, la oralidad mercantil, pues no es un tema ni una rama que se vaya a escapar a lo que nos viene, ¿no? ¿Cuál es el fin que se persigue? Pues hacer todo el sistema jurisdiccional de impartición de justicia de cierta forma con principios de oralidad, y que se lleven al cabo los procedimientos de forma oral, ¿no? Ese es básicamente. Eso es. ¿Habría ya casos de éxito en algún país latinoamericano que México pudiera tomar como modelo a seguir? Después de la pausa, el licenciado Jorge Salazar Villanueva nos adentrará en este ángulo clave de importancia central para los tomadores de decisiones en el mundo de las inversiones. Sigan con nosotros. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. El licenciado Salazar Villanueva nos está adentrando en esta muy importante reflexión bien documentada y ahora nos dirá México cómo está en el contexto latinoamericano, licenciado. Por cuanto hacia Latinoamérica, de cierta forma no estamos tan atrasados, ¿no? Si bien existe en Chile, en Argentina sobre todo también, en Colombia, muchos elementos para manifestar que la oralidad allá está avanzada, pues en México no estamos tan mal en ese sentido, desde una óptica de reformas. Ahí sí quiero ser muy puntual. Sí. Lamentablemente, en las universidades públicas como tal, no está ahorita instaurada como una especialización la cuestión de juicios orales, ¿no? Caso concreto, la universidad, ¿no? Nosotros lo manejamos más desde una vertiente seminario, de una vertiente actualización, de una vertiente más abocada a diplomados y demás. Sí. Pero bueno, en ese sentido yo considero que más allá de que exista académicamente hablando una especialización de este tipo, lo toral y lo trascendente es la forma en que el estudiante de derecho, el abogado postulante, va adentrándose a un mundo que lo tenía vedado de cierta forma, que es la argumentación jurídica y la interpretación jurídica, pero ya desde un punto de vista oral, sí, empleando instrumentos como la retórica, que no estábamos tan acostumbrados. Cierto. Traemos un vicio de muchísimo tiempo en donde todo es, la verdad jurídica es lo que está en el expediente y promuevo y hago mis escritos y jamás hago el uso de la voz, salvo honrosas excepciones en el sistema anterior. Entonces yo creo que la actualización del abogado postulante, más que otras cosas, va enfocada a estos puntos, ¿no? Es ser un abogado que maneje una retórica adecuada, que sepa expresar la defensa en materia penal, que sepa expresar la forma en que va a hacer valer, mediante los medios de prueba o medios comisivos pertinentes, su tesis sustentada desde el momento de la expresión de hechos o la contestación de los mismos. Entonces, básicamente esa es la cuestión. Ahora bien, me gustaría plantear en ese sentido, en ese esquema, cómo nos encontramos a nivel internacional. Claro. ¿No? Porque de entrada, las reformas de las que estamos hablando y que estamos mencionando surgieron, como le comenté hace un momento, con la intención o la necesidad del Estado, del gobierno mexicano, de homologar la legislación mexicana a los procedimientos de solución de conflictos de los países con los que México tiene tratados internacionales. ¿Qué pasa? Hay tratados internacionales con empresas de otros países y empresas mexicanas. Si se da una controversia, pues obviamente en materia de negocios, en materia de macroeconomía o en materia de economía como tal entre empresas, si las mismas se encuentran en un litigio que va a durar 4 o 5 años, pues no hay productividad. Y lo que se busca es fomentar la productividad y la competencia, sobre todo en las empresas nacionales, con esta reforma. Es decir, hacer de forma más breve la solución de los conflictos para que las empresas no estén atadas en procedimientos que pueden durar muchísimo tiempo y por lo mismo pues terminen muchas veces, coloquialmente hablando, tronando, ¿no? O sea, claro, perdiéndose como una empresa dentro del mundo de la economía. En ese sentido, esa es la intención del legislador, como ya se indicó, y se busca resolver de una forma más expedita y con mayor agilidad. Es importante resaltar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se encuentra en el lugar 42 de 190 países en materia de solución de conflictos entre empresas, siendo con ello que la tardanza en la impartición de justicia, como ya lo mencioné, produce
una desaceleración económica. Por supuesto. Esto es lo trascendente de la reforma, más allá de una reforma netamente estructural, por cuanto hace a un procedimiento, lo que se busca es esto, que las empresas sean más ágiles, produzcan más, se beneficie la economía y su productividad. Exacto, y que en el caso mexicano respecto a las inversiones foráneas, les dé certidumbre jurídica. Al inversionista extranjero y obviamente eso va a apuntalar la economía y va a hacer que la economía crezca, ¿no? Sin ser un especialista en materia de economía, pues básicamente eso es el sentido de los transitorios, bueno, pero también de el espíritu de la reforma como tal, ¿no? Entonces, claro. Se busca elevar la competitividad de México en un plano económico, la productividad de las empresas y en ese sentido, a partir de 2011 y 2012 se hacen reformas en materia mercantil más abocadas a cuestiones de apelación de fondo de procedimiento, pero sí con la intención de esta homologación de la que hablábamos. Dando un salto cuántico, hablamos también de que para el año de 2014, esto es el 10 de enero de 2014, se reformó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el artículo 19 del Código de Comercio. Esto es con relación a la forma de inscribir o matricular y tener un registro mercantil de las sociedades y de las empresas. Entonces, esto fue toral para empezar a sentar las bases de lo que a la postre ha venido. Entiéndase la oralidad, ¿no? Claro. Básicamente, en el ámbito procedimental, en estos años 2011-2012, solo se dieron reformas preprocesales y en materia de cuestiones de embargo. Pero sí es muy importante esta reforma del 19, la reforma del 21 del Código de Comercio, en donde se implementa el folio electrónico para comerciantes o sociedades. Esto en aras de una búsqueda de transparencia y de que las empresas estén perfectamente identificadas, ¿no? También se hicieron reformas al artículo 177 en materia de información financiera y 194 las actas de asamblea. Esto no del Código de Comercio, sino de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por sociedad mercantil vamos a entender aquella asociación de personas que persiguen un lucro, una especulación comercial. Caso concreto, pues sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple por acciones, todas las que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles, que básicamente esas son nuestras empresas, ¿no? Cierto. Licenciado Salazar, ¿y cuál ha sido la actuación o en su caso la definición de una hoja de ruta para toda esta modernización por parte de las cúpulas empresariales, las cámaras nacionales que tienen que ver con el mundo de los inversionistas? Sin duda, un sinfín, un sinnúmero de actualizaciones por cuanto hace a esto. Es que hay que entender que estas reformas estructurales, yo las denomino así, toda la reforma mercantil que se ha decantado por mucho tiempo, que ha venido suscitándose desde ya casi 10 años, pues de cierta forma es una reforma que se tiene que atacar, se tiene que ver desde varias aristas. Sí. No netamente jurídicas, volvemos a lo mismo, el derecho es un constructo social y pues, es parte de la ciencia. La ciencia jurídica como tal, pues es parte de las ciencias sociales. En ese sentido, pues tiene que allegarse y adecuarse con relación a otras ciencias, entre ellas la economía, cuestiones de derecho corporativo, cuestiones incluso administrativas, cuestiones de derecho internacional. Entonces es toda una amalgama y todo un cúmulo de actualizaciones que se han venido dando por parte del sector empresarial, porque obviamente son reformas que le van a beneficiar en un largo plazo. Sin embargo, bueno, hay ciertas críticas a la reforma que ahorita haré por cuanto hace a que más allá del establecimiento de leyes, de la sustentación de una reforma, de agregar artículos, agregar títulos, capítulos dentro de un marco normativo, pues se debe de ver también la situación real y tangible del país, ¿no? Por supuesto. O sea, más allá de la cuestión
jurídica, la cuestión económica, contestando un poco a su pregunta, pues hay veces empresarios en donde no hay flujo de dinero y pues de cierta forma estarte actualizando, estar contratando abogados o empresas que te vengan, en este caso despachos jurídicos que te vengan a actualizar de todo Sí. lo que va, pues es una erogación, ¿no? Muchos lo ven como una inversión, pero a fin de cuentas esta reforma no se ha terminado de cuajar, como todo en la vida, tiene un procedimiento y lleva tiempo, ¿no? En ese sentido, estamos ahorita en proceso de que esto empiece a dar frutos. ¿Qué le gusta? No sé, unos 5 o 6 años empezaremos a ver ya los frutos tangibles de la reforma, por cuanto hace, en mi concepto, a el sentido tras bambalinas del texto legal. Bien. ¿Cuál es ese? Pues la competitividad de las empresas, la productividad y la igualdad, sobre todo, de las empresas mexicanas con empresas extranjeras. En Que eso el es lo que se mundo busca. global que hoy Claro. nos rige. Pues muy interesante. Después de la pausa, nuestro invitado, especialista, como ustedes están escuchando, abordará también un ángulo crítico en dos partes. ¿Qué peso tiene la corrupción? ¿Qué peso tiene la impunidad, lamentablemente arraigada en nuestro país? Sigan después de la pausa. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Nuestro invitado, experto, joven, talentoso, inteligente, nos está acercando a este muy importante panorama. Licenciado Salazar Villanueva, el peso de la corrupción y de la impunidad y la manera como repercute en el contexto internacional, en el mundo de las inversiones. Bueno, aquí sí me gustaría acotar, ¿no? Básicamente, vox populi, cuando se dice la palabra abogado, en automático es sinónimo de corrupción en este país, ¿no? Lamentablemente así se han dado las cosas por malas prácticas, vicios ancestrales en el país, lamentablemente. Pero bueno, más allá de esta cuestión, sí me gustaría puntualizar que precisamente eso es lo que se busca evitar, ¿no? De acuerdo, sí, muy bien. Esos focos de corrupción que existen, no nos podemos engañar, Claro. pero que ya no son como antes, hablando en materia mercantil, ¿no? Claro, por del supuesto. tema, delimitando el tema, ¿no? No me quiero meter en otras materias, sino única y exclusivamente en Sí. esto. Existen, claro que hay, pero es precisamente lo que se busca con la reforma, ya traslapándola a un sentido estrictamente jurídico, ¿no? El tener de forma digital el expediente, que es a donde vamos a llegar, el tener un respaldo electrónico de las audiencias celebradas en una sala en donde se queda constancia y registro de todo lo que se habló. Capitalizar los avances tecnológicos. Claro. Entonces, ese es básicamente, en un sentido netamente jurídico, procesal, el avance que se tiene. Como le comenté, la oralidad y más la oralidad mercantil reúnen una serie de principios. Obviamente el principio de oralidad, que ya lo hemos esbozado ahorita, el principio de publicidad, que es muy importante. Dentro del principio de publicidad, la transparencia que debe existir al momento de la celebración de las audiencias y ciertas diligencias y declaraciones y demás durante la secuela procesal es lo importante, Sí. porque aquí el juez, por el principio de inmediatez, se encontrará presente tanto física como intelectualmente a través de sus sentidos, viendo la forma en que se comportan las partes en juicio. Eso es toral y trascendente para poder realmente llegar a ideales como la justicia, ¿no? Sí. Que a fin de cuentas, como abogado, a ti te enseñan a veces que tú persigues legalidad, no persigues justicia, te estás al irrestricto sentido de la ley, ¿no? Sí, pero bueno, así a veces así pasa. La igualdad, esto ya se contemplaba, o la paridad procesal, se entiende a este principio como el equilibrio entre las partes a efecto de que puedan deducir sus derechos durante el procedimiento jurisdiccional. La contradicción, que en el momento en que estén desahogándose ciertas pruebas, tengan la viabilidad las partes de contradecir la tesis del otro o de echar abajo una prueba dentro del proceso enfrente del juez, a la luz del juzgador. Eso es lo importante de los sentidos del juzgador. La concentración, es decir, que no se abra tanto el procedimiento en cuanto a sus etapas, que las etapas sean más seguidas, que sean más sumarias. Y en ese sentido podemos entender que existe una continuidad en aras de que no se aletargue la resolución de los conflictos. Básicamente, estos son los principios que existen. Ahora, contestando a su pregunta ya en sí, desde una óptica personal, yo siento que existe visos todavía de corrupción. La corrupción es una condición innata, desafortunadamente, del ser humano. Sí. Pero esto es lo que se busca atacar. Lo que se busca es que existan las constancias, que en el momento procesal oportuno se hablen las cosas, que exista una constancia electrónica de lo que se ha llevado durante todo el procedimiento, más allá de la digital, y es lo que se busca a fin de cuentas con las reformas en materia mercantil, que con el paso del tiempo, todos y cada uno de los procedimientos, aquí hablamos de 5 procedimientos básicos, con el nuevo que acaba de entrar, o que va a entrar, mejor dicho, con la última reforma, que es la reforma del 2017, que la menciono a grosso modo, a grandes rasgos. Esta reforma busca implantar la oralidad en todos los procedimientos mercantiles y surge a la luz el nuevo juicio ejecutivo mercantil oral. Básicamente es eso.
por cuanto hace el Ejecutivo Mercantil, fue hace poco, el 7 de febrero pasado, que se dio una prórroga por 6 meses más por parte del Senado para que entraran las reformas y se implantara el juicio como tal. Entonces, no es algo que vamos a ver ahorita porque se tenía entendido que iba a entrar en vigor el 26 de febrero pasado, situación que ya no se dio, ¿no? Entonces, 26 de enero, perdón, pasado. Entonces, en ese sentido, yo siento que la oralidad va a ser la vía para erradicar viejos vicios dentro de la impartición de justicia en el sistema jurídico mexicano. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar la certeza jurídica de que las cosas se están llevando al cabo ante un juez que está mejor preparado, que es un juez que está viendo más el aspecto humano, que está respetando por ende derechos fundamentales o derechos humanos. Pues, la diferenciación es derecho humano es per se la existencia de una cosmovisión más filosófica, y derecho fundamental se entiende ya el reconocimiento que se da en un cuerpo legal. Pero bueno, un juez que va a estar presente a través de sus sentidos, empero, para la resolución de conflictos y en materia de comercio, en materia mercantil, obviamente estamos en la entrada en un proceso de solución de controversias de sociedades mercantiles, entiéndase empresas, en aras de que estas sociedades puedan preocuparse más por la producción económica y por la competitividad que por resoluciones de juicios que duraban anteriormente 5, 6, 7 años y no se les veía el fin por ningún lado. Eso es la expeditez del procedimiento, que la justicia sea pronta en términos del artículo 17 constitucional, que sea expedita, que se logre una mayor y mejor calidad en la impartición de justicia. Licenciado Salazar, de quienes nos están viendo en el contexto global, seguramente muchos emprendedores y hombres de negocios se preguntan dónde podemos contactarlo para que pudieran asesorarse o, en el caso, tender algunos espacios de trabajo conjunto. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros nos encontramos en el despacho de su servidor junto con el licenciado Juan Antonio Ruiz Sol, a quien le envío un saludo, mi socio. La firma Ruiz Sol y Salazar Asociados se encuentra en la calle Centenario 192. Esto es en la colonia del Carmen, Coyoacán, delegación Coyoacán. Estamos muy cerquita de Río Churubusco, la Cineteca. Y pues bueno, en las redes sociales aparecemos, aparte de la firma como abogados, tenemos, como bien lo mencioné, un grupo de Facebook, un canal de YouTube, toda una estructura, una sociedad civil somos, hablando de, bueno, aquí sociedad civil no mercantil, denominada Derecho en Corto, de la cual soy presidente fundador, junto con la doctora Rosario Niebla Fuentes. Los dos estamos asociados en esta aventura, yo la llamo así, denominada Derecho en Corto, Sociedad Civil, que busca la implementación de la ciencia jurídica a través de cursos, diplomados y el manejo de redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y aparte en Facebook, ya lo comenté, y aparte tenemos un canal de YouTube en donde subimos ciertas entrevistas con personalidades del mundo jurídico o de la gama del mundo de las ciencias sociales, quienes amablemente cooperan con nosotros para la exposición de ciertos temas relevantes dentro de una agenda social, jurídica y política en el país. Pero que además, vale decirlo, también llevan a cabo una serie de muy importantes tareas de labor, de apoyo, de solidaridad a comunidades diversas. Sí, gracias a Dios hemos sido bendecidos en ese sentido, pues, de poder iniciar actividades altruistas que, bueno, a fin de cuentas, pues sí me gusta, no me gusta mucho comentarlas, pero también llevamos al cabo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, afortunadamente, vamos viento en popa con esto y pues amalgamando las dos actividades, su servidor. Entonces ahí nos pueden encontrar. En redes sociales tengo una página de trabajo dentro del despacho que también se llama, que también la manejo, que se llama LIC Jorge Salazar, así como aparece LIC.Jorge Salazar. Y ahí pues obviamente pueden contactarnos, viene la dirección, todo, y a qué nos dedicamos, ¿no? Las materias a las que nos dedicamos como abogados postulantes. ¿Cuáles son los temas de atención clave que van a tomarse en la impartición de las diversas actividades académicas?
que están en puerta? Pues básicamente aquí reformas estructurales en materia penal, obviamente las reformas en materia mercantil, actualización. Hay unas reformas que surgieron en septiembre pasado, el 15 de septiembre para ser puntuales, con relación a la implantación de reformas al derecho cotidiano, entiéndase civil familiar, el derecho común, en aras de la implementación en México de un código de procedimientos civiles y familiares nacional. Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora nos toca a los civilistas entrarle a toda esta modernidad, ¿no? Muy que a bien. fin de cuentas es en aras de que los operadores jurídicos, entiéndase jueces, puedan en determinado momento resolver de forma más ágil y expedita, porque se convierte a veces en un vía crucis para el ciudadano de pie o para el empresario en este caso, la resolución de sus conflictos, dado que hay una gama enorme, un extenso aparato jurisdiccional acorde, conforme, pero ya en el plano de impartición de justicia en el mundo fáctico real de los tribunales, nos encontramos con que a veces rebasa el exceso de juicios a todos los juzgados que existen, sobre todo en la Ciudad de México, otrora Distrito Federal. Esto es. Entonces, eso es básicamente la trascendencia de las reformas de la oralidad, y lo que se busca es eso, fomentar la competitividad por cuanto hace, recapitulando, a las cuestiones en materia de comercio, en materia mercantil, y la productividad de las empresas. ¿Cómo? Llevando al cabo ciertos procedimientos orales más ágiles y más expeditos para que las empresas estén más propensas a la competitividad en su ramo. Pues licenciado Jorge Salazar Villanueva, agradecemos mucho esta muy enriquecedora aportación que tanto ayuda a quienes nos siguen en la maravilla de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias Por Raúl. estar con Hasta nosotros. luego. Y después de la pausa vamos a continuar en la agenda del emprendedor. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. En la agenda del emprendedor de este día también tenemos el privilegio de recibir a María Rosario Niebla. Ella es médico con una gran experiencia que nos va a compartir sus experiencias de gran ayuda para los emprendedores. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, licenciado. Es un gusto estar acá. Muchas gracias. Y sería muy importante que tú, como profesional de la salud, pudieras empezarnos a adentrar en un tema que muy pocas veces se reflexiona: la salud en el mundo de los emprendedores. Sí, claro, este constituye uno de los puntos torales. ¿Por qué? Porque hay diferentes aristas que tomar en cuenta. Como tal, la salud per se como ser humano, bajo definición de la OMS, no es solamente la salud como a veces pensamos: no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo una enfermedad crónica o alguna transmisible crónica. Sin embargo, que va más allá también, desde el enfoque de que mi psique, mi ser humano, mi persona esté bien. Ahora, otro punto fundamental es de que el estrés al que estamos sometidos, los que estamos en este medio o los que somos emprendedores o empresarios, pues conlleva una serie de patologías que ya están muy bien documentadas en journals o revistas médicas para nosotros de alto impacto, donde viene a afectar directamente a la salud como tal de la persona, y no solamente en decir voy a tener algún trastorno, bueno, de la gama de psicología o psiquiatría, sino que va más allá, va a la gama como tal de que nos podemos desarrollar cáncer de diferentes índoles, podemos desarrollar problemas donde tus propios anticuerpos van contra tu propio cuerpo. Ahora, sin embargo, todo emprendedor, todo empresario está sometido, aparte de todo este estrés, aparte de todas las condiciones genéticas que ya tenemos per se, pues a los viajes. Y eso es muy importante porque a veces subestimamos como tal las patologías que pueden estar ocurriendo o concurriendo en un punto debido. Ahorita puede ser que yo esté aquí en la Ciudad de México, pero puede ser que el día de mañana yo estuviera en Sinaloa, por ejemplo, y tenemos una diversidad o un panorama epidemiológico muy puntual allá. Tenemos enfermedades transmitidas por vector, hablamos de dengue, paludismo, Chik, Zika, y que algunas de este tipo específicamente, como por ejemplo puede ser Chik, tiene una gran repercusión en que se vuelve una enfermedad crónica con dolores musculares, con otros puntos más allá, que obviamente pues viene a sentir como tal pues mi rendimiento. Ya sin embargo podemos hablar de otros puntos de que pudiera ser que estuviera alguna situación de influenza, como lo hemos estado hablando, y nosotros no tengamos esa cultura de prevención a través de que yo me esté ministrando las vacunas correctamente en el tiempo debido. Asimismo, otro ejemplo posible puede ser que yo haya tenido que migrar o que me tenga que mover a alguna ciudad, por ejemplo, de África, que hace no más de 3, 4 años tuvimos uno de los peores brotes con una enfermedad hemorrágica de tipo ébola, donde obviamente se estudiaron en su momento un número de contactos infinitos, o sea, son puntos muy fundamentales. Y otro punto que viene a resaltar esta primicia de la que estamos hablando ahora es una de las publicaciones que acaba de tener los Centros para el Control y Prevención del Control de Enfermedades en China, donde hace referencia a un estudio de brote, entendiendo por brote la concurrencia de 1 o 2 más de casos asociados, y este brote fue asociado a personas que estuvieron utilizando en un punto determinado como tal pues la industria aeronáutica. Entonces, habían concurrido todos en un mismo avión, habían sido contacto entre ellos mismos, y un número muy importante de ellos pues desarrollaron un tipo de influenza. Entonces, este es un ejemplo por lo tal. Por ejemplo, pudiéramos tener ahorita un viaje a Sudamérica y estamos teniendo un número importante de casos nuevos que han estado apareciendo de sarampión, a pesar de que la región de las Américas fue eliminada
eliminada como tal el sarampión, o sea, dictaminada de que eliminamos el sarampión como tal de la región, pero pues bueno, todas estas coyunturas políticas que se han estado dando, pues son puntos fundamentales. Entonces es en este tenor que hay toda una gama y toda una aristas de puntos que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Y cómo empezar a construir una agenda de previsión que vaya también aportando una cultura integral que, sobre todo en el caso de los hombres de negocios que tienen que estar permanentemente moviéndose, les ayude a no ser blancos directos de todos estos escenarios de riesgo? Lo principal es tener en realidad una autoconciencia de mi salud, porque muchas veces todo depende de mi sistema inmunológico. Sabemos que estamos pues sometidos a grandes cargas de estrés, pero también es importante que todos tengamos horas de ejercicio, que tengamos un hábito como tal, que cambiemos ese contexto que antes teníamos de comida rápida, de me puedo saltar la comida, de que no importa si no como, sino de que tengamos un estilo de vida saludable. ¿Por qué no mencioné directamente estilo de vida saludable? Porque creo que ya ha habido muchísimas campañas, pero a veces creemos que esa concientización o esas campañas no van dirigidas a mí o que, pues bueno, ese iría a otro sector de la población. Entonces, una palabra fundamental y que a mí me encanta es empoderarte en tu salud. Eso es lo principal. Si yo me empodero en mi salud, trato de tener mis comidas a mis horas, trato de tener mis chequeos anuales. Si sé que la principal causa de muerte en nosotras las mexicanas es cáncer de mama, si sé que otra causa importante viene a ser el CACU o cáncer cervicuterino, si sé que voy a tener en probabilidades ciertas enfermedades como mujer, si sé que como hombre una de las probabilidades per se va a ser desarrollar cáncer de próstata o hiperplasia prostática en cierto porcentaje, más en mi raza, más en la zona donde vivo, más mi situación genética familiar, más si sé que tengo algunos factores ahí que me pueden condicionar vía hereditaria o familiar también, desarrollar alguna enfermedad crónica no transmisible, como pudiera ser diabetes, hipertensión, problemas coronarios, que no todo es ateroscleroso. Entonces, ahí hay unos puntos fundamentales y que eso va a hacer también que mi sistema inmunológico, mi cuerpo, que al final de cuentas es donde mi cabecita, mi toma de decisiones está coexistiendo, tengo que cuidarlo de la misma forma que estoy cuidando mi auto, de la misma forma que estoy cuidando mi empresa, de esa misma forma para poder tener un estado inmunológico competente para que en el momento de que pudiera yo enfrentarme o exponerme a cierto patógeno, pues pudiera yo tener o dar mejor batalla. Y Doctora, otro punto. Tenemos medio minuto nada más, pero es muy importante que por favor nos ayudes en una reflexión sobre el bárbaro impacto que los sismos están teniendo en el ánimo de toda la gente en México. ¿Qué se debe hacer? Bueno, en este caso el impacto se llama síndrome postraumático y no es nada que no nos aqueje a todas las personas. Lo principal es pues tener terapias de afrontamiento, platicarlo, poder estar en familia, poder tener nuestro programa familiar de protección civil y tener todos los escenarios que pudieran estarse presentando para que en el momento de que esto llegara a ocurrir o simplemente la alarma sísmica, que afortunadamente contamos con ella, pues bueno, ya pudiéramos tener una reacción de forma diferente y mi salud mental pues ya no se vea trastocada, al contrario, que yo pudiera evolucionar de mejor forma en la toma de decisiones. Pues excelente manera de poder reflexionar como profesional de la salud en un tema que no se suele tocarse en el país. Te agradecemos mucho y quisiéramos invitarte muy pronto para que ahondemos en esta necesidad de ir construyendo una cultura de la prevención en la salud y para los emprendedores. Claro que sí, cuente con ello. Muchas gracias, agradecemos tanto. Y Hasta agradecemos luego. a ustedes que nos siguen en la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto, también agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción y no olviden, nos pueden ver en las plataformas de YouTube y de Vimeo y también la retransmisión de este programa a través del canal 169 de la cadena H en Total Play. Raúl Fraga les agradece invitándolos a que nos sigan viendo cada lunes en la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.